Bueno, pues la sintonía de esas cuerdas, oiga, pues nos recuerda que está con nosotros alguien que también es otra de las cuerdas más de nuestra tierra. Porque en eso del amor patrio, propio, endémico, sui generis, como quieran ustedes llamarlo, hacen falta que las cuerdas estén tensas. Y desde hace muchos años en este medio de comunicación, si hay una cuerda que anda tensa y que intentamos mantener tensa, Isidro Cedrés, un servidor y muchas otras personas, pero especialmente en esa, pues digamos, versión de los Isidros, es esa del amor a nuestra tierra. Isidro Cedrés, Ajul Añate. Ajul, buenos días, buenas tardes. Y Tifawin, que dice siempre. Tifawin, sí, Tifawin. es el saludo de Pablo de Lucas. Sí. Bueno, pues después estará con nosotros Pablo también, que tenemos por ahí una entrevista que hemos hecho bastante interesante acerca de grabados y diferencia entre grabados. Bueno, muy interesante para este día de hoy. Hoy está Isidro Cedrés con nosotros, pero yo le dije, Isidro, quiero que escuches algo. Esto es de hace mucho tiempo, aunque fue reeditado en 2010. Escúchenlo ustedes porque, a ver cómo decirlo, cuando ustedes van a beber algo, un vino, ven de dónde es la denominación de origen, cuando van a comer algo, ven los ingredientes que tienen, ven cómo es la elaboración, si es artesanal, pues escuchen esto y ustedes juzguen, escuchen. Una cultura no se pelea con la otra, o sea, ¿por qué tenemos que enterrar todo lo que sea una guancha, todo lo que sea una cueva? ¿Por qué tenemos que pensar, o incluso esa forma insultante de... Vamos, ese pueblo al que hemos acusado de vivir como salvajes en una cueva, no vivieron así, o sea, desconocemos nuestra cultura. Tiene más importancia Altapuerca por ser más antiguo que toda la arqueología de este pueblo, que cada vez que Obras Públicas abre una carretera se lleva 2 o 3 yacimientos y no pasa nada. O sea, hay un desconocimiento. En Dos Hermanas, en Andalucía, hay un pequeño partido político en un pueblo que todos los meses pone a trabajar a todo el pueblo en la limpieza del lugar. Y todos los vecinos se involucran en ese trabajo social. ¿Sabes qué ha pasado? Algo maravilloso. La gente limpia su pueblo, la gente se preocupa por ello, es su pueblo, es su limpieza y nadie ensucia. O sea, hasta que no empiezas a trabajar por algo, a cogerle un cierto cariño, a hacerlo tuyo, no le tienes absolutamente ningún aprecio. Y hay un despegue con nuestra historia, con nuestra cultura, que estamos mirando más para afuera que para adentro. Y bueno, me imagino que habrá gente que tenga derecho, pero los que no pensamos así tenemos perfectamente claro, porque Tinguaro cayó, y cayó de forma horrible. O sea, de hecho... Lo decapitaron y demás. Sí, bueno, digamos que incluso si tuviéramos que discutir cómo se hicieron las cosas, tenemos hasta de nuestro lado bastante más, moralmente, bastante más satisfacción de que nos portamos con bastante más dignidad, con bastante más entereza que con todos los engaños que se nos hizo, ¿no? Tanausú en La Palma es un mártir del engaño. Tinguaro, pues de una forma horrible de no respetar a quien les respetó en un momento dado, porque él fue quien nos dejó vivir en Acentejo, y sin embargo fueron a por él. Bencomo, que es todo ese símbolo de lucha al norte de Tenerife, y luego aquí, ese joven a quien le cae encima toda esa responsabilidad con apenas 600 personas de intentar continuar una batalla cuando literalmente está todo perdido. Ese joven que incluso dice a su gente, pues tiren hacia arriba, escapen como puedan, tú eres príncipe, tú puedes cazar bien, tú puedes ser noble en tu tierra con esclavos de tu propia gente, o te rindes o... Y bueno, ahí se quitó las ropas, lanzó el arma abajo, viene a ser otro guañó a chamán y un lanzamiento hacia el fondo, y de ahí vienen palabras como las que se usaron en la cantata, que es que no puede morir jamás quien de esclavo se libera, rompiendo para ser libre con su vida las cadenas. En el año 96, el pueblo de Realejo tuvo el maravilloso... Pues se cortó ahí. Se cortó ahí porque seguía más, ¿no? Sí, recuerdo que me enrollé bastante, sí. Sí, recuerdo la charla y bueno, llevamos 2 años que por desgracia no hemos podido hacerle el homenaje al penúltimo mensei de la isla de Tenerife, Aventor, sí, que es de quien estamos hablando. Aunque este añito pasado nos fuimos a cumplir de forma personal en el hogar de la persona elegida, nuestro gran estimado sí, el traductor, concretamente sí, de tantos libros, ¿no? La palabra que estaba buscando, sí. Lo que no me acuerdo del apellido, creo que si no me equivoco se llama José Antonio,
Luis, de apellido. Luis de apellido. Luis. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de uno de los grandes que ha hecho posible el que esos libros estén en lengua española, es decir, lengua que pueda uno leer, y que han sido traducidos del inglés, del francés, del alemán incluso, ¿verdad? Sí, el francés se le da bastante mejor que ningún otro, pero ha hecho excelentes trabajos en inglés y en alemán. Tuvo por parte del Ayuntamiento de la Villa una pequeña colaboración ya por último, pero la mayor parte de sus trabajos se los hizo, pues, bueno, de hecho trabajaba de recepcionista abajo en Tembel, y agarraba una época de trabajo, cogía un dinero, se lo gastaba en la publicación del siguiente ejemplar, volvía otra vez a trabajar y así estuvo los últimos años de su maravillosa labor. Uh-huh. De hecho, de los trabajos que hizo, tenía yo solo 3 ejemplares comprados y en mi pequeña privada librería, y recuerdo que salimos con la mano llena. Llena todavía. Yo no sé cuántos, por lo menos 6 o 7 libros cada uno nos llevamos de allí. Tanto Juanma como tú y yo. Fue un tremendo detalle por su parte, sí señor. Bueno, pues ahí quedamos con esa entradilla que queríamos tener con Isidro Cedrés, recordando también cómo las cosas siguen de igual manera, es decir, seguimos postulando, seguimos haciendo que la gente entienda de que la cultura de nuestra tierra hay que defenderla, hay que sentirla, hay que conocerla, pero bien fidelizadamente. La cultura hay que defenderla sea como sea y de cualquier sitio que sea. Sí. La cultura no tiene fronteras, efectivamente. No tiene frontera, eso es verdad, ¿no? Bueno, Isidro, muchos temas relacionados con lo que es nuestra tierra. Tú me decías a mí, hay uno de ellos que incluso hasta la Fundación Teleforo Bravo, Jaime Coello ha hablado acerca de la entrada nuevamente del Parque Nacional de caballos. Claro, mucha gente dice, contra, pero vamos a ver, si antes los caballos siempre iban a las bestias a buscar los ciscos, la retama y tal, porque ahora ese dato. Bueno, pues lógicamente no es lo mismo la actividad que se hacía antes que la que se hace desde el punto de vista del ocio, ¿no? Y del arte ecuestre, vamos a decirlo así, ¿no? Entre la gente que llegó a entrar en el TEI de a caballo, estoy yo en mi época a principios de los 70, cuando empecé a trabajar con británicos. La temporada iba de septiembre a abril y los veranos los tenía bastante ociosos y me iba para Arafo, donde tenía un amigo y colaborador que trabajaba en el burro safari, el famoso burro safari que durante años estuvo recibiendo turistas, Alfredo. Y por aquella época, olla fría, tenía una yeguada militar, tenía ejemplares preciosos, y un árabe muy estimado. Árabe es un caballo de corta, mediana estatura, que se cruzaba con yeguas por varios puntos de la isla. De hecho, para evitar consanguinidad y demás, cambiaban de norte a sur y para aquí y para allá cada X años. Y a las yeguas del país pues se les prestaba ese aporte de buena sangre y demás, y el caballo árabe, como es cortito, pues era perfecto para la labranza, un caballo que era fácil de trabajar, de cargar. Fuerte, sobre albarda y demás, y que no era un leño alto, que estaban más para la silla, ¿no? Y bueno, la gente tenía sus animales en el campo, los trabajaba, incluso araba, cargaba sus sacos de papa, también estaba la mula y el burro, pero el caballo te permitía que un domingo pues lo limpiaras un poquito, en vez de albarda pusieras una sillita y salieras pues por ahí con unos amigos de bodega en bodega o lo que sea, porque lo mejor que tiene tomarte 2 vasos de vino a la hora de ir a caballo es que el caballo es el que conduce. Sí, no tú. Y de eso aprendí yo un poquito en mi época juvenil. Incluso se sabían hasta el camino de regreso. Sí, bueno, a mí desde Chivisaya, la media montaña en Arafo, donde estaba Fernando, el Cabrero y Candelaria, en paz descanse, yo pasaba mis ciertas épocas arriba, y recuerdo que una tarde-noche subimos a comer arriba, a cenar. Bueno, yo llevaba un par de días allí, yo me iba para arriba, les cargaba leña porque los quesos de Fernando los hacía ahumados y les cargaba leña, y allí en el pajero aquel que tenía amontonaba la leña, le iba a buscar a la fuente, les iba a buscar una garrafa de agua que la tenían un poco más allá, les traía berros y todo lo que tenía Candelaria plantado. Pasaba un par de días
y hacíamos un intercambio de colaboración. Y aparecieron por allí una media docena de araferos a caballo. Y comieron. Bueno, por la noche se cerró, se quedó negra como ella sola, ni un poquito de luz. Y yo había comido y estaba a gusto, o sea, no estaba borracho, pero estaba a gustito como para quedarme dormido ya de lo cansado del día. Y Fernando me pidió que bajara esa gente abajo para el pueblo porque no se veía un carajo. Y el caballo que se conocía aquella ruta ya con los ojos cerrados era el mío. Sí. Pues recuerdo que iba adelante con las riendas sueltas, con el hocico pegado en el suelo, y durante casi 2 horas nos llevó para el pueblo. Lo único que cuando llegamos abajo, un vecino delante de la cuadra me metió 2 gritos, Isidro, despierta. Pues yo estaba encima del caballo durmiendo y el caballo pegando patadas con el casco en el suelo como diciendo, coño, déjame entrar, tío. Ya ven, bájate Eran otras épocas, era soltero, no tenía obligaciones y eso era un hobby. Y comprábamos potros de olla fría, potritos con 1 año por 25, 30 mil pesetas entre Alfredo y yo. Pillábamos 4, 5, 6 animales, lo que la economía nos permitiera, nos llevábamos para AFO, él terminaba de trabajar sobre las 2 de la tarde, y compartíamos el trabajo de irlos domando, o sea, haciéndolos a la mano, engordándolos un poquito, y le buscábamos una albarda y demás, y después, pues, o sea, negocio nunca hicimos porque básicamente se lo vendíamos hacia gente conocida y no era lucrativo. Nos mantenía 2, 3 meses el verano ocupados y esa era la gran pasión de mi vida, ¿no? Pues una vez al año acostumbraban a subir para arriba, para Arafo, un par de señores y demás. Subía un Land Rover con un caldero de cochino y otro de cabra. Acampábamos en el refugio aquel que había por debajo del Teide, que ya ha sido destruido. Recuerdo que acampábamos con hamacas colgando de las vigas del techo porque las ratas eran como burros corriendo por el suelo. Y se podía, de hecho, tirábamos para detrás a subir por arenas negras y coger toda la parte alta por detrás de Guajara y bajar a comer a Vilaflor. Hacíamos excursiones. Pero luego llegó la prohibición y nosotros lo entendimos con mucha lógica y con mucho respeto de que un parque nacional, entre las cosas que no se deben hacer es la introducción de especies de vegetales que no deban crecer ahí. Y claro, los caballos tenían el problema de que cagaban y al cagar pues los granos que no habían digerido podían germinar. Que no se nos prohibió entrar en el parque con caballos. Lo que se nos exigió fue que los caballos tenían que estar en la zona preparque durante una cuarentena para que cuando entraran ya con la alimentación del entorno, pero eso claro está, se recrudeció porque se estarían comiendo la vegetación del lugar, ¿no? Y se crearon leyes un poco más estrictas y demás, y recuerdo que el último caballo que había por las cañadas, que también se lo prohibieron, era el que entonces el que era director del teleférico, que tenía la cuadra justo por debajo de las instalaciones del teleférico. Bueno, que mucha gente no cae en eso, ¿te das cuenta, Isidro? Es decir, la gente se cree, bueno, yo también era uno de los que creía que sobre todo más que nada, porque es que lo hemos visto con otros tipos de vehículos, en este caso no animales, sino mecánicos, cuando los 4x4 hacen lo que quieran, los destrozos que hacen en las pistas y demás, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, hay que tener en cuenta esa pues especificidad, vamos a decirlo así, de la flora de nuestra tierra y demás, y claro, en eso mucha gente no cae, ¿no? En cómo se dispersan las semillas, cosa que hemos hablado, ¿verdad? Con la graja en La Palma, con los cuervos aquí, con los mirlos, con lo que es en sí las semillas de drago, etcétera, ¿no? El caballo en las cañadas era bastante puntual porque el caballo era un animal de lujo, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Porque incluso las grandes expediciones que subían para arriba, alemanes, británicos y demás, utilizaban más el mulo. Por su seguridad en el paso y por su tremenda fuerza y demás. Y luego había un caballito que caminaba patizambo con las puntas de los cascos delanteros abiertos para los lados como un pato, que era el caballo que subía al refugio y bajaba del refugio de Alta Vista, y las inclinaciones aquellas, sobre todo en la bajada, el animal tenía que abrir las patas porque era el que subía y bajaba lo que hacía falta, bueno, subía lo que hacía falta. Los barriles de agua, que yo veo esas fotografías, me acuerdo perfectamente de subiendo por lo que es la Montaña Blanca y después ascendiendo hacia... Ese fue el último caballo que
que anduvo por la... Y además, Isidro, muchos que bajaron por ahí hasta que los militares decidieron ponerle petardo y cargarse la Cueva del Hielo, ¿no? No, la Cueva del Hielo no está cargada, tiene unas cadenas por fuera. Sí. La escalera que tenía dentro, algún iluminado con poderes en el Parque Nacional la mandó coger y la botaron en una grieta que hay un poco más abajo. La Cueva del Hielo no tiene acceso, no se puede entrar en ella por eso, porque ellos están encadenados. Sí. Por el peligro también, te metes ahí dentro y no puedes salir, o sea, sin una escalera. Pero está escrito, claro está escrito en la historia de que hubo una explosión, es decir, que se regaron. Yo recuerdo haber leído el escrito, Isidro, cómo pues se decidió desde el punto de vista de la, pues en la gobernabilidad de aquella época, y que fueron los militares quienes pusieron la dinamita y al final bloquearon la entrada. Eso es lo que yo tenía conocido, sí, que leí. Pero no llegaron a cerrarla del todo, claro. Todo, ¿no? Yo sí recuerdo bajar abajo a esa escalera que dices tú, metálica, que está por encima justamente del refugio de Altavista, que bajar abajo y me acuerdo del frío, de las piedras aquellas dentro, ¿no? Sí, nunca daba el sol ahí dentro, de ahí que la Cueva del Viento es simplemente un nevero, lo que caía ahí dentro se mantenía porque no había aporte no había subida. Pues yo he bajado ahí por esa escalera metálica, yo he bajado. Pues años también. Bueno, sí, claro que sí. Pero Isidro, entonces una cosa con la otra, es decir, el tema de esparcir esas digamos, semillas y obviamente esa flora que no es endémica y que, bueno, vendría mal, como ha sucedido con el rabo de gato, por ejemplo. Y sí, eso se está comiendo la isla totalmente. Claro, y lógicamente también, por supuesto, el que hayan personas que no son los caballos que no tienen la culpa, sino que hayan personas que después, pues bueno, quieran meterse por senderos y por zonas que no deberían hacerlo, como sucede con los 4x4 y algunas bicicletas también, tengo que decirlo, ¿eh? Hay gente muy respetuosa, pero hay otra que no. Unas ruedas agresivas de esas en los caminos no hacen más que romper. Eso está más claro que el agua. Eso va escarbando, va creando huecos en las pistas de tierra y ya el agua se encarga del resto y lo va destrozando. Hablamos de cañadas y claro, una cañada real en la península ibérica son largos caminos de transhumancia donde se ponían en movimiento pues ganados, ya fueran vacas, ya fueran ovejas, ya fueran cabras, los cabreros con sus caballos y sus mulos y para acá y para allá, pero aquí estamos hablando de una historia totalmente diferente. Sí. Las cañadas del Teide reciben su nombre porque, al igual que el roque cinchado, no tiene una cincha que es el cinto que se le pone a una albarda o una silla de montar, que es como un corsé a una señora que quiere apretar las tripas para adentro. El roque cinchado es por esa banda de color que tiene el risco, que una cabra cinchada es una cabra que puede ser canela, por ejemplo, con una cinta negra en la cintura, ¿no? O sea, sí. Tiene que ver con el color de una cabra. Y los que sí subían para arriba desde el principio de los tiempos, en transhumancia, llegado la época de las lluvias, cuando llueve, la costa se pone bonita, la costa gana verdor, la costa tiene agua y demás, y se puede estar aquí abajo. Pero hasta ese momento, cuando el verano ya se mete en su peor parte y la transhumancia va subiendo y subiendo y subiendo, buscando obviamente los mejores pastos, terminan dentro de las cañadas. Y arriba, pues, allí conseguían, aunque no, agua poca, pero el aporte de agua en las plantas del Parque Nacional del Teide es increíble y el ganado puede no solo comer, sino beber de ahí. Y pasaban un corto periodo de tiempo, básicamente cabreros con sus ganados, porque las familias y demás, los poblados se mantenían más abajo, y desde que el tiempo empezara a cambiar y arriba enfriaba, las lluvias ya ponían las cosas otra vez en su sitio y se volvía otra vez a iniciar el camino. Esa transhumancia vertical, como llamamos en el caso de pero Tenerife. Mira, lo que está claro es una cosa: el concepto de arriero en nuestra tierra y especialmente en estas islas como la isla Picuda, como Tenerife, es muy diferente al del arriero de otras zonas que igual puede ser, ¿no? Sí. Pues escucha, mira. Toda la noche me tiene
y atravesando pinales, toda la noche me tiene, y atravesando pinales, rebula, y a ver si veo salir, y el divino sol que sale, rebula, y el divino sol que sale, y atravesando pinales. Bueno, ahí está don Juan, desde Ico del Alto, ese hombre del Molino del Gofio, en los alzados, que bien canta. Y que hay un dato que me llama la atención, Isidro. ¿Te has dado cuenta que dice Pinales? No dice Pinares. No dice Pinares, Pero, sí, y de ya me di ahí cuenta. Pinalete. Oiga, se dan cuenta de dónde vienen las cosas, ¿no? Y bueno, que es tremendo, ¿no? Esa gente lo tuvo mucho más difícil, pero bregaban de noche, de día, con sol, con lluvia, con nieve, con viento, con lo que fuera, ¿no? Arrieros de cumbre se les llamaba, Sí, los señor. que venían de Vilaflora a La Orotava y demás. Yo no cargué nunca animales de un lado para otro, pero en aquella época así de juventud y de ganas, de fuerza y demás, tenía a don Lito Tejera de abajo de Arafo, Ujú. hombre que de bestias como las llamaba él, aunque él decía que la bestia es la que iba encima y el animalito el que estaba debajo. Es verdad, sí. Y aquel hombre me enseñó bastante. Recuerdo en una ocasión incluso que con la yegua que le compré a mi mujer, la Cana, Sí. antes de que obviamente tuviéramos el primer chiquillo y las cosas cambiaran, porque con familia en casa no puedes andar a caballo los fines de semana por ahí tú solo. Ya, claro. Y aquello fue... Pero con la Cana recuerdo que tenía encargado un camioncito para traerla de Arafo, donde tenía la cuadra, para La Orotava, porque era romería. Sí. Y al final del camión le salió una mejor oferta y cuando llegué abajo a eso de las 6 de la mañana me encontré con que el tío no estaba y se había ido para el sur con el camión a cargar no sé qué historia. Pues en un rebote de los míos agarré, la ensillé y salí por esa cumbre para arriba y me planté aquí en el Puerto de la Cruz a la hora de la comida. La amarré en lo que había un poste de la luz ahí en los aparcamientos aquí arriba, la preparé, la engalané y me fui con la señora para La Orotava. Ajá. Hicimos la romería. Por la noche la traje y la puse aquí en la Plaza de Toros de Sí, aquí del Puerto de la Cruz. Ahí Ujú. pasó la noche y a la mañana siguiente a las 10 volví a ensillar la yegua, tiré por ahí para arriba por el camino Chasna, me Sí. eché una carne con papas arriba en la caldera, descansé en la crucita un rato debajo de un pino para que Qué los historia. calores de Esa no la la tarde... sabía, Isidro. Esa no la Sí, tengo sabía. unas cuantas, para que los calores de la tarde se fueran yendo y recuerdo que le dejé la manta puesta porque bajo los pinos hacía fresquito y tenía el lomo caliente de la silla. Puse la silla en el suelo y a la mejor manera del viejo vaquero, con el sombrero tapándome los ojos, me eché una siesta. Qué bueno, qué bueno. Oí Bueno, unas voces y eran dos alemanes que venían caminando cerca, abrí el ojo y cuando miré, lo primero que vi encima de mí fue la barriga de la yegua. El animal, cuando la gente se acercó, vino y largó una pata por cada lado y me dejó debajo de ella, pues ajá. simplemente cuidándome, como dice el otro, el potro este es mío, ¿no? Sí. Y le digo, ahora no se te ocurra ponerme un casco encima, muévete para allá. Y el animal se echó para un lado, me le puse la silla, tiré por ahí para arriba. Llegando a Chajorra, que es todo picón, los resbalones era un paso para adelante y cuatro para atrás, me descolgué por detrás las ancas del culo, agarré el rabo con la mano, ella caminaba y jalaba por mí. Y a las 6 de la tarde estábamos de vuelta en Arafo, después de pasear, de descargar, de beber agua en una galería, en fin, de disfrutar como un niño chico de la naturaleza y de un animal de ese tipo. Y Lito me lo dijo, dice, hace un montón de años que en esta tierra no hay un arriero de cumbre que haya hecho la cumbre seguida 2 días. Y bueno, yo tenía el culo ya bastante hecho a la silla en aquella época. Pero volviendo a lo que nos trajo con caballos, los tiempos han cambiado. El Parque Nacional del Teide tiene un volumen de casi 4 millones de visitantes al año.
Parques nacionales antes se llevaba desde la península ibérica. El gobierno de Canarias estuvo pidiendo que se nos pasara la responsabilidad y las competencias, y luego el gobierno de Canarias se lo pasa a cada uno de los cabildos. Algunos lo están haciendo con más acierto que otros. El de Tenerife creo que es el que menos va a aprobar los exámenes estos, porque para empezar se ha quitado de arriba un montón de personal. El Parque Nacional del Teide tiene la empresa Teleférico del Teide desde el 59, donde se creó, que ya hemos hablado de ellos, de Volcano Teide, que al final son los que están regulando el paso a Masca, con el destrozo aquel de cemento y tubos que fabricaron allí, los que controlan la Cueva del Viento, los que controlan el barranco del infierno, en fin, privatizando cosas, recibiendo dinero público, y se les está viendo o no se les está viendo, brillan más por su ausencia. El Parque Nacional del Teide no tiene la la protección, no tiene la vigilancia que requieren, y sin embargo es un parque nacional, patrimonio de la humanidad, que además, recuerdo que tengo todavía los viejos panfletos por aquí, se prohíbe la recolección de piedras y plantas, animales de cualquier parte y despojos, la extracción o alteración de cualquier objeto arqueológico, circular con vehículos fuera de las carreteras y pistas abiertas al público, el vertido de basuras y escombros, pintar las rocas y escribir nombres mediante el uso de las mismas, hacer o provocar fuego, circular en las zonas de reserva y por los senderos para que se requiera autorización sin ir provisto de ella, la acampada libre, el establecimiento de cualquier punto de venta, la instalación de todo tipo de carteles o anuncios publicitarios, el uso de cualquier arma que no sea para la caza y cuando ésta está autorizada. Y ahí eso hay que cogerlo con pinzas, porque estamos hablando del conejo y estamos hablando del muflón. El conejo se trajo hace siglos, el conejo está siendo un gran problema en el Parque Nacional del Teide, porque se come un montón de plantas nuevas y porque sus cagarrutas son bastante ácidas y están haciendo un montón de daño. Por ejemplo, la retama, los conejos que cagan debajo de una retama la matan, simplemente. Hay cosas que la gente desconoce de lo que está pasando arriba. Y luego el muflón, que se trajo en épocas más tardías, cuando también se metió el arrui en La Palma, y el muflón es un negocio. El muflón es un negocio porque para cazar el muflón hace falta rifles de caza, son caritos. El que vende los rifles hay que pagar una licencia bastante más cara que la de la escopeta. Y después pasa lo siguiente, y mira, quien lo quiere investigar que por favor lo haga, aunque hay intereses creados y yo no acuso a nadie en particular porque para acusar hacen falta pruebas y no las tengo, pero se sabe que se mueve dinero bajo mano en algún punto con torno al muflón, porque matas 15 y quedan 20. O sea, lo que quiero decir es que hay granjas de muflones en Tenerife. No, y después para colmo dicen que, claro, que es por control cinegético, claro. Cinegético porque tú lo has introducido, sí. Claro. Pero si de repente llegas una tarde-noche con un furgón, te aparcas en las zonas de entreparque, o sea, lo que es la frontera del parque, abres la puerta y los muflones meten un salto y salen fuera, acabas de introducir muflones. ¿Quién eres? ¿Quién te lo paga? ¿Qué interés tiene? O sea, eso es lo que habría que poner sobre la mesa, porque no vamos a acabar con ellos si seguimos así. La entrada económica que da la caza del muflón es tan grande que no van a acabar con el muflón, o por lo menos no parece que haya interés en ellos, ¿sabes? Y luego el caballo, que bueno, que de acuerdo, las cabras ya no suben para arriba, las cabras llevan subiendo al Parque Nacional del Teide más de 2000 años, y en su momento cuando se decidió proteger el parque del todo, se prohíbe la entrada de los cabreros, lo cual a mí personalmente me dolió bastante, pero yo intento entender de que hay una naturaleza que queremos que sea lo más virgen posible, sin la intermediación del ser humano ni los animales que lleva consigo, para que podamos entender cómo era el entorno antes de que el primer ser humano llegara a esta isla. Y eso se estaba consiguiendo poco a poco, pero ahora de repente, mira, sube al Teide y te encuentras el refugio cerrado y te encuentras un montón de plástico y un montón de basura por allí fuera, las puertas de lo que era la cuadra y demás reventadas.
aquello da pena, y te encuentras hasta basura subiendo de la Rambleta hacia arriba, hacia el pico, en lo alto. O sea, el Parque Nacional del Teide está teniendo fallos, y no solamente por la población que lo usa, que pinta y hace lo que está teniendo fallos porque no se está cumpliendo con todo lo que requiere mantener un sitio como ese, y de eso ya se encargan o mejor dicho, no se están encargando las autoridades o la empresa pública a la que se le ha dado el poder de hacerlo. Pero que sí, que hay gente que dice que el caballo no daña y esto y lo otro. Cuando entendamos que el mundo no ha sido creado para nuestro disfrute, a lo mejor entendemos un poco mejor de lo que está pasando. Es bueno que haya una isla dentro de la isla donde el mínimo contacto del ser humano se tenga para que el paisaje pueda seguir adelante tal como debe, sin nuestra influencia. Si no somos capaces de entender eso, entonces no estamos discutiendo de nada. Es como el volcán de La Palma. El volcán de La Palma ya hizo de las suyas, ya tapó casas, ya están metiendo pala mecánica para poder llegar a casas que obviamente son habitables una vez que limpie. Pero tú sabes la cantidad de empresas de construcción que se van a poner las botas con ese montón de piedra y arena y ceniza con la que fabricar. O sea, siempre está el interés por otro lado. O sea, el volcán hace y nosotros deshacemos. Bueno, pues a ver quién gana la batalla. Bueno. Y yo, la apuesta mía la tengo en el que siempre va a ganar todo esto, y es la naturaleza. Bueno, pues nosotros ya hemos completado ese periplo, pero qué bueno, Isidro, el ver ese capítulo de tu vida que, como digo, no conocíamos. Fíjense ustedes, llevamos hay un perdillo, no los tengo escondidos. Casi 30 años y voy conociendo cosas. Hombre, sí sabía lo de Rosy, lo de la que tenía la yegua, porque tú una vez me contaste cómo subías arriba, también de la relación tuya con Juan Évora, con el Cabrero, ¿no? Y bueno, pues mira, uno de los temas que también nos queda pendiente, como siempre se nos termina el tiempo, se nos hace muy corto, pero hay muchas cuestiones, ¿no? Yo el otro día estaba diciendo, ¿por qué no se crea ahora mismo que se están subvencionando el pienso de los animales de granja o lo que sea, y no tanta granja, sino gente que tiene ahí? ¿Por qué no se subvenciona? Hay fincas del Cabildo, ¿por qué no se hace una dehesa donde las cabras puedan ir a pastar libremente y no tengan problemas con las zonas de agrícolas, de cultivo? Pues no sé, hay un montón de ideas ahí que estamos nosotros cotejando y estamos entendiéndolas. Por lo menos lo que pretendemos siempre es echarle un puño a la baifa, pero desde el punto de vista más acorde con lo que nos toca vivir, que es la tolerancia entre todos y adaptarnos a lo que viene, ¿no? Y una dehesa que corresponda a su término, ¿no? Dehesa, lugar de pastoreo. Sí, señor, por eso porque la dehesa que tenemos aquí en el Puerto de la Cruz es un lugar de bungalows y de chalecitos. ¿Te acuerdas la anécdota aquella de finales de los 80, principios de los 90, del Cabrero, que aprovechando las lluvias de invierno bajó hacia los acantilados de la dehesa con sus cabritas para que comieran por ahí, y un chalecito con una celosía de esas de la pared del jardín por donde salen dos rosas atrevidas hacia la acera, se las come una cabra, y a la cabra al cabrero le cuesta 5.000 pesetas de multa, 2.500 por cada rosa, y yo recuerdo que compraba un ramo completo por 200 pesetas. Sí, ¿no? Y además que me recuerda a aquella serie de televisión que era de abogados y demás, que resulta que el cartero, el perro lo mordió, se defendió el cartero, y al final de la patada que le dio lo dejó maltrecho y lo mató. Y se lo llevaron a juicio, y entonces le decía el abogado de la acusación particular de la casa, que decía, usted no oyó el cartel. Y entonces le decía el petete, que era el digamos abogado de la defensa, le dijo, ¿usted sabe latín? Y él dijo, yo sé el Dominus Vobiscum, no sé qué, porque tenía un cartel por fuera que decía Cabe Canis. Cuidado con el perro en latín. Ganó el pleito por el latín. ¿Qué te parece? Hic est res mea. Aquí está mi descanso, que dice, en lo que es en este caso la casa arriba en La Paz, ¿no? Pues nosotros, nuestro descanso está en la actividad que le demos a nuestra tierra. Isidro, siempre es un placer estar contigo, compartir contigo, y pues bueno, pues seguir en la senda, y nunca mejor dicho, de esos caminos que nos da la cultura y la defensa de nuestra tierra, que
yo lo siento por lo que me dijo esa persona el otro día, como te dije por teléfono, pero que yo soy realejero, tinerfeño, canario, y en mi DNI dice que soy español, del Estado español. Porque él me recriminaba que yo, ¿por qué no digo que soy primero español? Digo, oiga, yo, cada uno puede decirlo como quiera. Pertenecemos a España, somos una comunidad autónoma española. Pero tú le preguntas... Mi tierra pertenece a España. Bueno, pues eso, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es decir, que somos, cada uno es de donde quiere que ser y con la forma. Sí, y eso me parece perfecto, que cada cual tenga su propia elección al respecto. Pero mira, hablando de carnet de identidad, tú sabes que yo servía en el Sáhara cuando la Marcha Verde. Sí. Y allí se fueron muriendo a lo largo de los años, desde que aquella gente se tuvo que retirar al desierto, cuando el Sáhara español pasó a ser saharaui, pero que no lo es, porque hasta una base militar está a punto de construirse ahí con el beneplácito de Estados Unidos, que aunque la comunidad europea le dice a Marruecos que aquello no es suyo, Estados Unidos le apoya. Sí, Israel. Israel, hombre, claro, y nos van a poner una base justo ahí delante de nuestras narices. Qué curioso de donde salen también del lugar donde están saliendo las pateras, efectivamente. Que murieron ayer 45, por ejemplo. Sí, pues eso, para dejar claro de quién está dando la presión y con qué interés. Bueno, pues yo serví allí y yo conocí en el Ayun a unas cuantas personas, no te hablo de 2 ni te hablo de 4, más de 4, unas 6, 8 personas, conocí hombres que sirvieron al ejército español en su momento y que tenían carnet de identidad. Español. Donde decía que eran españoles. Uh-huh. Bueno, pues se les negó cualquier tipo de derecho y se murieron en aquel desierto con un pedazo de papel que para ellos no sirvió para nada. Y esa misma historia la llegué a hablar con algún negrito de Guinea Ecuatorial, que también se los quitó de arriba de alguna manera. O sea, eso de ser parte de la propiedad de un país no significa demasiado, porque cuando ese país le dé por intereses creados o lo que sea, de repente no eres nada ni eres nadie. Porque recuerda, una cosa es pertenecer al país y otra es ser una colonia o una posesión, ¿cómo lo llaman?, de ultramar, ultraperiférico. Sí, Nosotros somos españolitos ultraperiféricos. Somos la ultraperiferia de Europa, como dice, ¿no? Las regiones ultraperiféricas, ¿no? A ver si nos enteramos de que estamos en África de una puñetera vez por todas. Plus ultra, como dice el otro. Isidro, siempre un placer. Un abrazo, amigo. Gracias. Un tremendo abrazo. Mira, te mando una foto que tiene Rosy en la mesa de noche. Sí. Que estoy con el traje de mago de Ico del Alto. Sí. Con la yegua cana, con la yegua aquella que era de ella, una yegua torda. Pues mira, yo te recuerdo lo que dice el dicho, que dice go. Dice que cuando digo go se lo digo a la vaca, te lo digo a ti. Le decía ella a él, ¿no? Muy bien, un abrazo, amigo. Gracias. Igualmente. Saludos. Gracias.